Persiste la violencia en el Líbano. Fuerzas israelíes y Hezbollah intercambiaron ataques horas después de que Israel y el Líbano acordaran aplicar un cese del fuego. Hezbollah, que no forma parte del acuerdo, rechazó el pacto. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ataques israelíes dejaron 8 muertos y varios heridos en el Líbano, mientras un soldado israelí murió en combate un día después del anuncio de un nuevo plan del alto el fuego para la guerra de Israel con Hezbollah. Colas para comprar carne y falta de oxígeno en algunos hospitales de Bolivia. La crisis producida por los bloqueos se recrudece sin que haya atisbos de solución. Y los cubanos siguen sufriendo la falta de electricidad. La situación en La Habana en los últimos días se ha agravado con apagones que superan las 20 horas diarias, mientras que en varias provincias se extienden durante jornadas completas. Pese a los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada del conflicto, la frágil tregua entre Israel y el Líbano atraviesa uno de sus momentos más delicados. Este jueves por la mañana, el ejército de Israel prosigue los ataques y su ministro de Defensa, Israel Katz, ha dejado claro que seguirá bombardeando y que las tropas mantendrán sus posiciones en el Líbano. Hezbollah, por su parte, exige un alto al fuego global y la retirada israelí del Líbano. Una columna de humo asciende sobre las colinas del sur del Líbano a consecuencia de los ataques aéreos israelíes lanzados el jueves, y ello a pesar de que apenas unas horas antes se firmó un nuevo acuerdo de alto el fuego con el gobierno libanés en Washington. La delegación libanesa, encabezada por la embajadora Karam en esta ronda de negociaciones directas, ha alcanzado un acuerdo integral para el alto el fuego en todo el territorio libanés. Este acuerdo representa la voluntad del Estado libanés independiente y soberano. Juntos estamos decididos a garantizarlo. Esperamos sinceramente que se aplique de forma inmediata y rápida. Puede que haya algunos contratiempos, pero estamos decididos, junto con el Líbano, a aplicar este alto al fuego. Según los acuerdos alcanzados durante las conversaciones mediadas por Estados Unidos, el grupo islamista libanés Hezbollah, que recientemente publicó estas imágenes de sus combatientes, debería cesar todos los ataques contra Israel y evitar que sus combatientes crucen el río Litani en el sur del Líbano. Aunque Hezbollah no participó en las conversaciones, el acuerdo también prohíbe a la milicia el acceso a las zonas de seguridad recién creadas que se extienden por todo el país. El ejército israelí sigue llevando a cabo operaciones en el Líbano por el momento y no se retirará por completo pese al anuncio. Aunque la noticia fue bien recibida por los residentes de Beirut, cunde el escepticismo sobre su implantación real. Llevan tiempo trabajando en un alto el fuego, pero no hemos visto ningún resultado, quizás hasta ayer, cuando lo anunciaron. Sinceramente, estoy cansado de seguir las noticias. Estamos hartos, hastiados y aburridos. Es un derecho legítimo de la gente porque llevan meses y años diciéndoles que la guerra terminará la semana que viene o el mes que viene, pero ahora soy muy optimista y creo que, si Dios quiere, en 1 o 2 meses el Líbano volverá a ser lo que era. Pero Hezbollah ya ha dicho que no acepta los términos del acuerdo que condicionaba el alto al fuego a un cese completo de los ataques de Hezbollah, algo que dificulta aún más que la tregua se haga efectiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de insignificante y antipatriótico la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de una resolución para frenar la guerra en Irán. 4 legisladores republicanos se unieron a los demócratas que acusan a Trump de violar la Constitución por atacar Irán a fines de febrero sin la autorización del Congreso. Se trata de una resolución simbólica, ya que, aunque obtuviera la aprobación del Senado, el presidente puede vetarla. La votación se produce en un momento en el que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están estancadas y Teherán las condiciona además a que Israel deje de atacar posiciones en el Líbano.
Y vamos ahora a Washington, ampliamos con Juan Esteban Silva. Juan Esteban, Trump califica de insignificante y antipatriótica la resolución de la Cámara de Representantes para frenar la guerra en Irán. Sin embargo, 4 republicanos se sumaron a los demócratas en esa votación. ¿Qué nos dice esto? ¿Refleja una división creciente en Estados Unidos respecto a este conflicto? Hola Silvia, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Pues bien, de hecho, mientras estamos conversando, Silvia, el presidente Trump está diciendo que pues es inaceptable, como lo ha escrito en sus redes sociales, que estos 4 miembros del Partido Republicano hayan decidido apoyar una idea que surge del corazón del Partido Demócrata. Gregory Meeks es la persona encargada de presentar esta resolución. Tú muy bien lo explicabas, es simbólico, pero no es que sea simplemente una cuestión menor que 4 miembros del partido del presidente Trump estén sumándose a esa medida. El presidente Trump, como ven ustedes en pantalla, los califica como personas que sufren una especie de síndrome en contra de él, como una especie de enfermedad. Ahora bien, Silvia, algo que hay que tener bien importante es que políticamente esto sí es relevante. No significa una fractura del Partido Republicano, yo no lo llevaría hasta ese punto, pero sí se trata de algo importante porque es el primer golpe que se le da a la posibilidad de un ataque militar contra Irán sin la autorización del Congreso y le abre la puerta también, Silvia, a que otros ataques, por ejemplo, un posible ataque en contra de Cuba o cualquier país del hemisferio, si se quiere, el hemisferio occidental, pues sea evitado justamente por esta vía, porque se está enviando un mensaje, aunque sea simbólico. Claro, Juan Esteban, Trump quiere separar además el frente libanés del iraní para avanzar hacia un cese de hostilidades. ¿Qué nos puede contar de esta estrategia? ¿Qué nos puedes contar tú de esta estrategia y de sus posibilidades reales, teniendo en cuenta que Hezbollah demanda un alto el fuego global? La idea, Silvia, es que la idea que tiene de alguna manera la Casa Blanca de separar ese frente libanés del iraní responde a una lógica, digamos, clásica, yo diría, porque es evitar que el conflicto se expanda, digamos, en múltiples frentes simultáneos, en este caso Irán por un lado, Hezbollah en Líbano por otro. Entonces, lo que creo yo que hay acá es un intento para contener la escalada, eso es lo que yo primero veo, evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional tal vez, esa es la segunda medida, y aislar a Irán, y esto es tal vez el corazón de todo como actor principal de negociación nuclear y de seguridad. El principal problema, Silvia, y lo ha dicho el presidente Trump, lo decía ayer el secretario de Estado Marco Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso de los Estados Unidos, es que Hezbollah no está aceptando esos términos. De alguna manera, eso implica no habrá acuerdo parcial, sino un alto el fuego global que incluya Gaza. Genera un choque estructural, y esto es muy importante para Washington porque separar frentes permite negociar por partes y evitar una guerra regional, pero también para Hezbollah, Silvia, porque en este caso un grupo que, según el secretario de Estado Marco Rubio ayer decía, es terrorista, pues el conflicto es uno solo y no se puede fragmentar. Así que aquí sí tenemos unos obstáculos claros para hacer alto el fuego en Líbano. El embajador de Israel aquí en Washington ayer decía que el Líbano ha entendido, que el pueblo ha entendido que el problema no es con la nación, sino con un grupo puntual que se llama Hezbollah. Claro, muchísimas gracias, Juan Esteban Silva, desde Washington. A ti, Silvia, un placer. Y 10 personas han muerto en Bolivia como consecuencia de los bloqueos que sufre el país desde hace 4 semanas. La mayoría de ellos por falta de asistencia médica ante la imposibilidad de llegar a los centros médicos. La poderosa Central Obrera y otros de los convocantes no ceden, dejando especialmente afectados a La Paz y El Alto, donde viven más de 1,5 millones de personas que en muchos casos ya no encuentran qué comer. Filas multitudinarias para adquirir un pollo. Es el día a día en La Paz. Los pollos están subvencionados, por lo que su precio es más asequible. Una muestra de la tensa situación de desabastecimiento que vive Bolivia. Eso no es justo, señora. Ahorita nos han dejado desde las 4 de la tarde esperando por un bendito pollo que no llega. ¿Cómo estamos sufriendo? La gente está sufriendo, los niños están muriendo de hambre. Y en el hospital no hay oxígeno, la gente se está muriendo. ¿Eso es justo? Como en este hospital materno de La Paz, donde la vida de la veintena de bebés que están ingresados en cuidados intensivos dependen del suministro ininterrumpido. Sí, mi hijo en terapia intensiva está. Necesitamos oxígeno, por favor, que dejen pues pasar, que dejen de bloquear. Los constantes bloqueos de carreteras están agudizando los problemas de abastecimiento.
Bolivia vive protestas y huelgas desde hace varias semanas motivadas por una difícil situación económica y las reformas planteadas del gobierno conservador del presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde 2025. Entre ellas se encuentra la reducción a las subvenciones del combustible por el coste que suponen para las finanzas públicas. Ante esta situación, el presidente pretende recurrir al ejército. Muchos piden su dimisión. Ese maldito gobierno que no tiene corazón, humanidad, vea, mira la fila de madres con hijos, mujeres embarazadas. Así uno hace cola. Somos viejas. Paz había prometido capitalismo para todos cuando tomó posesión del cargo, algo que contrasta con el día a día de la población. Escasez de alimentos, de medicinas y de combustible en una Bolivia que se queda sin oxígeno. Y Tania Frank en La Paz, Bolivia, con más detalles para nosotros. Tania, vemos largas filas para adquirir productos básicos como el pollo. ¿Están pagando los ciudadanos el costo más alto de esta crisis y de los bloqueos que paralizan buena parte del país? Hola Silvia, sí, definitivamente la crisis en la ciudad de La Paz y el Alto es muy compleja. Los ciudadanos y las familias de a pie están pagando el alto costo del conflicto que se registra en estas dos ciudades de inicio, pero también ahora Cochabamba, donde también hay bloqueos. Sufren el desabastecimiento de alimentos, de combustible. El aumento descontrolado de los precios de la canasta familiar está afectando de manera negativa los bolsillos de cada uno de los paseños acá en la ciudad de La Paz. Y a esto también hay que sumar las pérdidas que se registran. La Cámara de Industria reportó hoy que las pérdidas en ese sector sobrepasan los 2.100 millones de dólares. Se suma también a eso los microempresarios que trabajan acá en la ciudad de La Paz, que han decidido en alguna medida reducir su personal o en otros casos cerrar porque la crisis realmente está afectando sus ingresos. Los denominados ponchos rojos y sectores campesinos impiden el paso de ambulancias con pacientes en estado crítico. Eso es lo que se denuncia. ¿Cuál es la situación en los hospitales? La situación en los hospitales es crítica y de emergencia. Los hospitales están con problemas en el tema de las cirugías. Han tenido que suspender alrededor de 60 cirugías, lo decía el presidente del Colegio Médico, porque no tienen oxígeno y han decidido tener prioridad con el uso de los botellones de oxígeno para terapia intensiva y también para emergencias extremas. Se han suspendido estas cirugías. Tampoco hay medicamentos en los hospitales para poder recetar a los enfermos o a los pacientes, y esto está generando una crisis total. Además que también hay problemas en la donación de sangre porque hay bloqueos en la ciudad también, además de las carreteras, y esto está impidiendo que mucha gente se pueda desplazar para hacer donaciones de sangre, y hay alrededor de 10 vidas que se han perdido por los bloqueos. La mayoría de los casos se dio por la intransigencia de los bloqueadores para dejar pasar las ambulancias o algunos vehículos de emergencia. Una crisis total, como tú dices. Las protestas cumplen 35 días y ya dejaron al menos 10 muertos. ¿Cuál es el panorama hoy en las carreteras bolivianas? Silvia, hay al momento 90 puntos de bloqueo alrededor del país, sobre todo se concentran ahora en Cochabamba, en La Paz y el Alto. También se registran bloqueos al interior de la ciudad, por ejemplo, el transporte que está buscando que se suministre gasolina para poder circular. Están bloqueando las calles, eso impide el normal circulación de vehículos privados, y la sede de gobierno está prácticamente sitiada 35 días cuando la Federación Campesina Tupacatari inició los primeros piquetes del conflicto. Tania, los convocantes de los bloqueos han rechazado varias veces el diálogo. ¿Existe alguna posibilidad de que cedan? Han habido varios esfuerzos de diálogo, ha convocado el gobierno a diálogo, sin embargo, los sectores sociales o los dirigentes se han negado a asistir debido a hay procesos pendientes contra ellos debido a los bloqueos y algunos desmanes que se han registrado aquí en la ciudad de La Paz y han sido denunciados. Ellos se han resistido a asistir al diálogo, sin embargo, hay una nueva convocatoria a diálogo constantemente de parte del gobierno. Sin embargo, las autoridades originarias, a medida que ha ido incrementándose el conflicto, han ido también endureciendo sus demandas de inicio, unas demandas sectorales de cada región. Sin embargo, ahora las movilizaciones piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y en asambleas han decidido no ir a las mesas de diálogo. Entre promesas electorales decían ellos que los primeros meses de gestión de Rodrigo Paz no habría cumplido con este sector. Desde el gobierno han dicho que van a todavía seguir insistiendo en el diálogo,
Mientras tanto, en el Senado actualmente se está tratando el reglamento de ley de excepción en caso de que el presidente decida asumir esta medida, que daría lugar sobre todo a operaciones de las Fuerzas Armadas y de la policía para desbloquear las carreteras que están actualmente bloqueadas. Tania Frank en La Paz, muchísimas gracias por este amplio análisis para nosotros. Y nos vamos ahora directamente a la economía. Andrés Blumenkrantz, comenzamos con Cuba, ¿no? Con Cuba y con la Casa Blanca, que aumenta su presión sobre el régimen comunista de la isla. El Tesoro estadounidense ha incluido este jueves en su lista de sancionados financieros al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La medida afecta también a la esposa del presidente y a un hijastro suyo, además del expresidente Raúl Castro y su hijo Alejandro Castro Espín. La administración de Donald Trump también aumenta la presión contra el gobierno cubano al incluir 5 entidades bancarias en la lista al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a organizaciones políticas como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y los Comités de Defensa de la Revolución. El bloqueo energético por parte de Estados Unidos en los últimos meses está llevando al país caribeño hacia una crisis humanitaria y al borde del colapso. Cuba vive una dura crisis energética desde 2024, agravada desde este enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, bloqueo que las Naciones Unidas califican contrario al derecho internacional. Los apagones en La Habana están superando las 20 horas diarias. Motores de generación que usan diésel o fuel oil están completamente paralizados y son responsables del 40% de la generación. A esto se suma el déficit crónico de inversión en centrales termoeléctricas que son responsables de otro 40%. La población cubana lo sufre en su día a día. Cuando Yuri Betancourt vuelve del trabajo a su casa en La Habana, comienza su segunda jornada. Debe ocuparse de su madre. Mamá, llegué. El día a día del técnico de sonido gira alrededor de su madre Aileen. Desde hace 3 años juntos se enfrentan una situación que cambió por completo sus vidas. Por no tener pastillas para los medicamentos de la presión y con estrés de ir a la farmacia, hacer cola, más todo lo que pasaba aquí y todas las carencias. Y un buen día por la mañana me dio un derrame cerebral. Desde entonces Aileen necesita asistencia permanente. Su hija emigró a España y a falta de apoyo profesional, Yuri se encarga del hogar y del cuidado cotidiano. Incluso la ayuda con los ejercicios de fisioterapia. Aprendió a hacerlos con tutoriales en YouTube. Desde comienzos de año a esa rutina se suma una preocupación constante. ¿Cuándo llegará el próximo apagón? No hay corriente, no hay luz. ¿Usted se imagina estar aquí con este calor, sin corriente, sin agua? ¿Qué cocino? ¿Qué hago? ¿Qué invento? ¿Cómo lo ayudo para que sea más feliz? Entonces uno tiene que sacar de donde no hay para seguir en el día a día. Cuba atraviesa una de las crisis energéticas más severas de las últimas décadas. La isla importa más de la mitad del combustible que necesita. Tras un breve alivio por la llegada del crudo ruso en La Habana, los apagones vuelven a superar las 20 horas diarias. Para el ex diplomático y politólogo cubano Carlos Alzugaray, las responsabilidades son compartidas. Es una combinación de los dos factores. El bloqueo de combustible que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y desatención por parte del gobierno cubano que no previó que tenía que buscar fuentes alternativas de energía y que la principal, por supuesto, es el sol. Mientras los vehículos eléctricos ya ganan las calles, también crece la demanda de energía solar en hogares y negocios. Hasta hace 2 años, Juan Pablo y José Carlos programaban páginas web. Hoy instalan paneles en los techos de La Habana para Ingenius, una joven empresa cubana. Para ellos es una apuesta de futuro. Sí, va a haber una transición muy pausada, que sobre todo el sector privado, pues sí, ayudará mucho en ese sentido. Sin embargo, por ahora una instalación básica puede costar hasta $5.000, una suma fuera del alcance de la mayoría de las familias cubanas. Para el futuro espero realmente que sigan abaratándose los costos como está sucediendo ahora, dígase en batería, en paneles,
y que sea realmente la solución efectiva al problema que hoy por hoy tiene Cuba de deficiencia energética. Cuando cae la noche en Centro Habana, los vecinos pasan las horas sin electricidad en la calle buscando alivio al calor. En casa de Yuri, cada apagón obliga a reorganizar lo más básico. No puedes conservar mucho los alimentos porque como no hay corriente, tienes que vivir al día. Ahora mismo me alumbro con esto. ¿Ves aquí? Es de pila, o sea, tengo que estar comprando pila constantemente. Me va a recargar. Por unas horas, Yuri y su madre aprovechan la última luz que llega del generador del vecino. Una lucha constante para sobrevivir a la crisis. El número de millonarios y su riqueza aumentó y alcanzó niveles récord en 2025, según un estudio de la consultora francesa Capgemini. La inteligencia artificial y el buen desempeño de las bolsas impulsaron esta subida. Sin embargo, la riqueza sigue muy concentrada. El 1% de los millonarios acumula casi el 35% del total mundial. El mayor aumento de la riqueza se registró en la región de Asia-Pacífico y en Estados Unidos. Aquí en Europa, Luxemburgo se posicionó como uno de los mercados con mayor crecimiento, mientras que América Latina registró apenas una expansión del 0,3%. En Oriente Medio, el número de grandes fortunas se redujo 1,4% por la caída de precios del petróleo y los conflictos regionales. Silvia Cabrera nos trae más noticias. Hablamos de temas de Alemania porque el Tribunal de Justicia Europeo considera que este país, Alemania, ha infringido el derecho de la Unión Europea con sus recortes a las prestaciones para algunos solicitantes de asilo. Según ha dictaminado el tribunal, no se pueden suprimir prestaciones básicas como ropa y ayudas en metálico para necesidades diarias como el transporte o la comunicación. La sentencia se sostiene sobre el caso de un ciudadano afgano que en 2022 denunció a un distrito de Baviera tras sufrir una reducción en las prestaciones que recibía. La ley alemana prevé tales recortes para las personas que, según el reglamento de Dublín, deberían tramitar su procedimiento de asilo en otro país europeo por haberse registrado antes en él. La actual directiva de acogida europea recoge que los Estados miembros deben garantizar un nivel de vida adecuado, lo que incluye la protección de la salud física y mental de los solicitantes. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, asegura que revisará las implicaciones de la sentencia, pero recuerda que la nueva normativa europea que sustituirá a la de Dublín podría rebajarlas. Tomamos nota, pero nos enfrentamos a una situación jurídica nueva. Este era el objetivo de la integración europea, crear nuevos marcos legales para garantizar la seguridad jurídica. Los recortes de prestaciones también están incluidos en estas nuevas disposiciones. Por esta razón, la sentencia tiene un impacto muy limitado. La sentencia tiene como referencia esa demanda de 2022, pero no olvida que la ley migratoria alemana ha sufrido después más endurecimientos, incluida la retirada total de prestaciones a aquellos solicitantes cuyo trámite se considerase que debía tener lugar en otro país. Según expertos en derecho migratorio, Alemania podría tener que compensar ahora a personas afectadas en estos años, incluyendo pagos retroactivos, aunque se duda a la vez que vaya a ocurrir, dado que sería muy complicado calcular los importes. Dobrindt apunta en sus declaraciones al nuevo sistema europeo común de asilo, que sí contempla recortes a las prestaciones, pero según los mismos juristas, la garantía de un nivel digno de vida va a seguir siendo un estándar de la Unión Europea, por lo que esos recortes no podrán afectar a necesidades básicas y de ninguna manera podrán ser retirados por completo. Esa nueva normativa apenas se empieza a aplicar ahora, así que habrá que esperar para saber cómo interpretará en el futuro el Tribunal de Justicia Europeo casos como estos, pero la sentencia ha vuelto sobre todo a reavivar críticas sobre las políticas migratorias restrictivas de Dobrindt, al que la Unión Europea también pidió esta semana que levante los controles fronterizos dentro del espacio Schengen, unos controles que además están siendo utilizados para devolver a solicitantes de asilo en la frontera si llegan desde otros países europeos. Esta misma semana un tribunal de Berlín ha dictaminado que este proceder es ilegal. El gobierno actual sigue endureciendo medidas a pesar de la clara reducción de solicitudes de asilo en los últimos años.
Y vamos con otros temas. La Copa Mundial de Fútbol comenzará la próxima semana. Está organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el inicio del mayor evento deportivo del mundo está ensombrecido por la ofensiva de control migratorio en Estados Unidos, que ha frenado los planes de muchos aficionados de distintos países para asistir al torneo. En pocos días, este estadio albergará el primero de 6 partidos del Mundial a jugarse en Filadelfia. La incertidumbre sobre las visas y los altos precios podrían frenar la llegada de aficionados. La cuestión es, ¿está Estados Unidos listo para recibirlos y está el mundo listo para la versión actual de Estados Unidos? Los aficionados no muestran prisa por reservar viajes a Estados Unidos. Según una encuesta, el 75% de los hoteles en el área de Filadelfia reciben menos reservas de las esperadas. Creo que en Estados Unidos se nota más. Los precios de los billetes de avión subieron en todo el mundo. La política de precios dinámicos de la FIFA afecta a los aficionados. Además, la incertidumbre actual sobre la situación en Estados Unidos influye en nuestra identidad a nivel mundial. Puedo entender que los visitantes se lo piensen 2 veces y digan, me encanta Estados Unidos, tengo muchos amigos allí, me encanta su cultura pop, quiero ir a ver el mundial con ellos, pero no estoy seguro de sentirme tan bienvenido como antes. Para algunos aficionados, esa incertidumbre comienza incluso antes de llegar a Estados Unidos. Conseguir una visa puede ser el mayor obstáculo de todos. Lo primero sería tratar de conseguir un visado, ya que hay ciudadanos de determinados países que tienen prohibido cualquier tipo de visa de entrada. Sin embargo, a aquellos con nacionalidad de otros países se les podría exigir el pago de una alta suma de dinero en concepto de fianza especial como garantía de que regresarán a sus respectivos países. Y ni siquiera una visa garantiza la entrada. Algunos aficionados temen que al llegar, los agentes fronterizos puedan inspeccionar sus teléfonos y cuentas en redes sociales. Las políticas se están volviendo muy estrictas. Se detiene a la gente en la frontera, se revisan sus redes sociales, se les controla insistentemente. Los agentes de la frontera gozan de una amplia libertad de decisión como si fueran cónsules. La administración Trump planea suspender los trámites de inmigración y aduanas en aeropuertos de ciudades gobernadas por demócratas, lo que impediría que algunos vuelos internacionales aterricen allí. Muchos consideran que Washington envía así un mensaje poco hospitalario. Los dirigentes locales de Filadelfia tratan de contrarrestarlo con música, arte, comida, atracciones turísticas. Somos personas cálidas y acogedoras, así que se lo pasarán bien con nosotros. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.